El Pentágono ha anunciado este viernes que Estados Unidos va a enviar un portaaviones y sus buques de apoyo respectivos al Caribe. Con ello reforzarán el número de tropas y aeronaves presentes en aguas cercanas a Venezuela y a otros puntos de América Latina. Y se trata del buque insignia de la Marina, el portaaviones USS Gerald Ford. Según el Pentágono, lo hacen en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Anteriormente, Víctor Gaviria, politólogo y magíster en Seguridad y Defensa Nacional, nos contaba sobre las capacidades de este buque. Pues las capacidades del Gerald Ford pues, son capacidades aéreas, terrestres y de desembarco, muy similar con diferentes características en términos de progresión, muy similar a lo que ya se había adelantado con el Iowa Jima, que es el otro, el despliegue que se hizo hace dos meses. La diferencia en este caso es que el portaaviones tiene las capacidades aéreas mucho más fortalecidas y de acuerdo al despliegue que se haya realizado en la cantidad de aviones que pueda desplegar, que permitiría la capacidad de desarrollar una intervención aérea y terrestre mucho más desarrollada que la que tenía en el despliegue inicial. Creo yo un poco que eso es el aumento de capacidades que se tienen. Si bien vimos con el Iowa que teníamos unas capacidades anfibias, o sea, un grupo de marines de alrededor de 4.000 marines con esas capacidades y con el despliegue de vehículos en ese caso, teníamos el submarino que se desplegó en este ejercicio, los destructores que lo acompañan. En este caso, el Gerald Ford ya aumenta y pasamos a las capacidades aéreas que quieren demostrar en el desembarco. Bueno, y este viernes también Estados Unidos ha realizado en el Caribe el que es el 10º ataque a embarcaciones en este mar y en el Pacífico en 2 meses. En él han muerto 6 personas y suman ya al menos 43 en todos los ataques y están acusadas supuestamente de transportar drogas. La administración Trump dijo, sin presentar pruebas, que la lancha era operada por sujetos relacionados con la organización Tren de Aragua. Patricio Peralta nos lo cuenta. Otro ataque estadounidense en el Caribe. Sin pruebas, la justificación del gobierno de Trump ha sido que están vinculadas al narcotráfico. Este viernes, la lancha habría sido operada por miembros del Tren de Aragua, organización criminal venezolana declarada terrorista por Washington. 6 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los 6 terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. El último de una lista de ataques a embarcaciones que inició el 3 de septiembre. Desde entonces, 10 embarcaciones han sido derribadas y han matado al menos 43 personas en 2 meses, revelando únicamente la acusación de traficar droga. Inicialmente, los ataques se dieron en aguas del Mar Caribe, cerca a Venezuela. Esta semana se intensificaron y alcanzaron embarcaciones en el Pacífico de Sudamérica. Cada uno de estos barcos que se hunde está salvando 25.000 vidas estadounidenses, sin mencionar las familias destrozadas en todo el país. Cada vez que veo eso, me digo a mí mismo, acabo de salvar 25.000 vidas. Estas acciones llevaron a Venezuela a implementar un plan ante un posible ataque directo de Estados Unidos, porque la administración Trump adelantó que los ataques podrían dirigirse a tierra. Si algún día se atrevieran, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles. Esta medida ha sido criticada por otros mandatarios sudamericanos por violar el derecho internacional. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Trump justificó el inicio de este conflicto armado por el alto número de muertes por sobredosis. Sin embargo, en su mayoría son provocadas por fentanilo, que no provienen de Sudamérica. Y desde Brasil llega también un posicionamiento claro en contra de una posible intervención militar de Estados Unidos. Celso Amorim, asesor principal de Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho que Brasilia rechaza esa posibilidad que además podría inflamar a Sudamérica. Brasil está claramente preocupado por el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza. Es la amenaza de métodos clandestinos, por así decirlo, como la CIA para derrocar gobiernos. Para derrubar governos. Acho que o que realmente nós não podemos aceitar é uma intervenção
No podemos aceptar una intervención externa. Eso no será aceptado porque generará un inmenso resentimiento. Que Brasil también genere problemas concretos de refugiados en Colombia. Eso podría incendiar a Sudamérica. Puede incendiar a América del Sur. Seguimos con las tensiones entre Washington y países de América Latina porque el Departamento del Tesoro incluyó en la llamada lista Clinton al presidente de Colombia, Gustavo Petro, también a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti. Los activos y propiedades de todos ellos en la Unión Americana quedan ahora bloqueados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo sin aportar pruebas que Petro ha permitido el avance de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esas actividades. Petro, sin embargo, contestó que su ingreso en esta lista es una paradoja al haber luchado firmemente contra el tráfico de narcóticos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esa actividad. Hoy el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces con el desarrollo del tema que tenemos preparados en lo que sería la primera información. Y tal vez es la más destacada a nivel internacional porque hoy se aguardaba con mucha expectativa todo lo que tuviera que ver con Venezuela, algún anuncio por parte del presidente Donald Trump para con el jefe de Estado de facto en el Caribe, pero lo que ocurrió fue esta imagen que estamos observando es la más elocuente. Lo que ocurrió fue que el gobierno de los Estados Unidos decidió mover el portaaviones más grande del mundo, que además es el buque de guerra más grande del planeta en estos momentos sobre el agua, ¿no? Porque dicen que en China se está preparando uno que es más grande que este, se está fabricando, pero por el momento el Gerald Ford, es el portaaviones y es la embarcación de guerra más grande del mundo. Tiene una capacidad de transporte de cerca de 80 aviones, unos 60 helicópteros, tiene una autonomía de guerra impresionante. 5.000 Marines van a bordo de esta embarcación y hay que tener en cuenta que esto fue decidido por el presidente de los Estados Unidos y dado a conocer por el ministro o secretario de guerra. En Argentina le decimos ministro, pero Estados Unidos es el titular de la Secretaría de Guerra, en el sentido de que lo anunciaron luego de que también dieran a conocer el hundimiento de la 10ª lancha o narcolancha en el Mar Caribe. Hoy volvieron otra vez a hundir una narcolancha en el Mar Caribe, o al menos no es que lo hundieron hoy, sino que hoy se conoció esa información. Lo concreto es que esta embarcación, hay quienes interpretan que busca amedrentar al régimen chavista, mostrarle que la cosa va en serio y que hagan las valijas y que se retiren del poder, que desalojen Miraflores para que lo pueda ocupar la persona que realmente merece estar allí, que es Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de junio del año pasado. 7 millones de venezolanos lo votaron y tiene que estar en el exilio, está en España porque en Venezuela estaría preso por decisión del presidente o del narcopresidente Nicolás Maduro. La cuestión es que esta embarcación, el Gerald Ford, que acabo de recién reseñarles que algunos consideran que es un elemento de intimidación para que se vayan los titulares del Cártel de los Soles, se encuentra en Croacia, frente a lo que es la ciudad de Split. Allí estaba haciendo maniobras este enorme portaaviones y el traslado del mismo desde las aguas del Mar Adriático hacia el Mar Caribe va a demorar entre 7 y 10 días. Uno se pregunta, bueno, entonces en estos 7 o 10 días
qué es lo que ocurre con el régimen bolivariano. Hay, volviendo al tema de las interpretaciones y las conjeturas, hay quienes dicen que este es el lapso que le está dando Donald Trump a Maduro para que renuncie, para que se vaya definitivamente. Hay otros que consideran que, por el contrario, en realidad esto es una maniobra distractiva para que Maduro se relaje, Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, los cárteles los capos del cártel de los Soles, se relajen y crean que tienen todavía unos 10 días como para ver si sus aliados internacionales globales, Rusia, eventualmente China, Irán, alguien acude en ayuda de ellos. Pero hay que recordar que en la última acción armada en donde intervino efectivamente una bomba estadounidense para llevar a cabo un objetivo concreto, que fue cuando destruyeron el poderío o el desarrollo nuclear iraní, los aviones que transportaban la bomba que finalmente hizo detener el proceso iraní habían sido simulados. Salieron 2 aviones que se presumía que transportaban la bomba por el Pacífico, y esos aviones iban seguidos atentamente por la inteligencia iraní, y 2 aviones transportando igual cantidad de explosivos y bombas, porque miden el peso, miden la temperatura del avión, entonces tienen que salir 2 aviones o 4 aviones en este caso, que tienen que ser idénticos, iguales. Salieron en este caso hacia el Atlántico y no fueron los 2 aviones del Pacífico los que impactaron en Irán, que era lo que todos presumían, inclusive Irán, sino que fueron los aviones del Atlántico que llegaron reabastecidos a mitad de camino, pero llegaron con sus bombas y destruyeron todo el poderío nuclear iraní. Entonces, si en aquella oportunidad utilizaron una maniobra distractiva, hay quienes consideran que la movida del Gerald Ford de tardar entre una semana y 10 días, trasladarse desde el Adriático hacia el Caribe, es también, en este caso, una maniobra distractiva, y en estos 7 días o 10 días se va a producir la temida por Nicolás Maduro invasión, ataque o vaya a saber qué tipo de acción tiene decidido Estados Unidos para con el régimen al cual ya han considerado, lo han declarado narcoterrorista. Así que es cuestión de esperar, porque puede ser que en estos 7 a 10 días o luego cuando llegue el Gerald Ford a aguas del Caribe, se produzca entonces una intervención finalmente en Venezuela. Bueno, vamos a avanzar con la información porque recién en el comienzo del programa nosotros planteábamos que los Estados Unidos estaba profundizando su presión sobre Venezuela, también sobre Colombia. Estamos viendo ya las imágenes, Ornella, de lo que ha sido otra decisión política de enorme magnitud en cuanto al despliegue militar del Comando Sur de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Este imponente portaaviones, de los más importantes, es el portaaviones Ford, que tiene los Estados Unidos, ya está navegando en las aguas del Mar Caribe. La pregunta es, ¿alguien hace este tipo de movilizaciones solo para amedrentar, solo para generar una situación desde el punto de vista de la presión psicológica, o es porque está dispuesto a utilizarlo en cualquier momento? Bueno, por ahora son preguntas que efectivamente operan sobre la psiquis del dictador Nicolás Maduro, de su propio gobierno, la persecución interna sobre si hay o no traidores, la presencia de la CIA en territorio venezolano. Pero este despliegue, Ornella, es verdaderamente muy significativo. Sí, estamos hablando del Gerald Ford. Hoy el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que esto se trata y esta suma, ¿no?, ahora de portaaviones a las otras operaciones, o específicamente a todo el despliegue que se encuentra allí en los buques, ¿no?, y las distintas, los distintos portaaviones que se encuentran allí en el Mar Caribe.
se trata y forman parte de lo que ellos denominan la defensa de nuestra patria, ¿no? Y que sigue en la avanzada en la lucha contra el narcotráfico. Dijo, esto es para contrarrestar el narcotráfico allí en la región. Tengamos en claro que para el gobierno de los Estados Unidos, toda esta operación no obedece en primer lugar a la posibilidad o a la decisión política de terminar con un gobierno en particular, sino que obedece a una decisión de seguridad interior de los Estados Unidos que ha sido hackeada, según la mirada del presidente Donald Trump, a partir del ingreso de delincuentes procedentes de Venezuela, caso Tren de Aragua, y del narcotráfico de la droga que ingresa desde Venezuela y desde Colombia a los Estados Unidos, en algunos casos pasando también por México. No nos olvidemos que en algún momento Trump planteó la discusión de la frontera con México no solo por la inmigración ilegal, sino también por el tráfico de fentanilo. Es decir, aquí hay una cuestión, en primer lugar, de seguridad interna de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, esa cuestión interna de seguridad de los Estados Unidos podría derivar, sí, en la caída de un gobierno dictatorial que se va quedando cada vez más solo en la región, que es el de Venezuela. El Pentágono, a través de su cuenta de X, confirmó el despliegue de este portaaviones del Gerald Ford. El presidente de los Estados Unidos tomó esta decisión, Donald Trump, y decía lo siguiente. There's reporting the U.S. just sent B-1 bombers near Venezuela to ramp up some military pressure there. Is that accurate, and can you tell us more about that mission? No, it's not accurate. No, it's false. But we're not happy with Venezuela for a lot of reasons, drugs being one of them. Is there any evidence that China is now smuggling fentanyl through Venezuela to bypass U.S. and Mexican port controls? They are doing that, yes. But they are paying right now a 20% tariff because of fentanyl. That's billions and billions of dollars that they're paying. So now they're coming in by land, and even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next. And we may go to the Senate, we may go to the, Congress and tell them about it. But I can't imagine they'd have any problem with it. I think, in fact, while we're here, I think it's a good idea, Pete. You go to Congress, you tell them about it. What are they going to do? Say, gee, we don't want to stop drugs pouring in. They're killing 300,000 people a year. I think that's the real number, 300,000 people a year. So between that and my discussion with President Xi, I think we have never made progress like we've made. And Mr. President, if you are declaring war against these cartels and Congress is likely to approve of that process, why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country, okay? We're going to kill them, they're going to be like dead, okay? On the cartel strategy, hearing you talk about it as a war, hearing Secretary Hegseth talk about defeating and destroying and the comparisons to ISIS and Al-Qaeda, those efforts took American troops being engaged in foreign countries. Do you think that's ultimately where this is headed with the cartels, having American troops in countries like Venezuela? No, the cartels are very bad. They have a lot of bad people coming in. They were interviewed recently, and they were asking people what their problem was, and one guy said, yes, I'm up for murder. Didn't know what he was saying, obviously. I'm sure his lawyer was not thrilled with his statement, but no, they're rough people coming into those cartels. Those cartels are rough. You look at what happens, the trip up is horrible, especially for women. They're being killed, they're being raped at levels that nobody thought even possible. Aquí hay un elemento, Ornella, muy significativo en lo que recién veíamos en el informe a propósito de lo que ha sido la declaración del secretario de Guerra de los Estados Unidos, y es el surgimiento del nombre del Tren de Aragua. Hasta ahora, si bien esta organización criminal ha sido designada como una organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos, las miradas apuntaban a la conducción del dictador Nicolás Maduro para con el cártel de los soles. El Tren de Aragua ha sido definido por el gobierno de los Estados Unidos también, decíamos, como una organización terrorista, y Trump ha responsabilizado en más de una oportunidad al dictador Nicolás Maduro de ser quien ejecutó el envío de delincuentes que forman parte del Tren de Aragua, que se creó en las cárceles venezolanas. Esta es una organización diseminada por distintas partes del mundo, con mucha presencia en el continente americano, en los Estados Unidos. Desde que asumió Donald Trump su gobierno, se han detenido a importantes cabecillas del Tren de Aragua y se los ha expulsado
de los Estados Unidos, incluso algunos de ellos han recalado en las cárceles de El Salvador, pero ahora aparece también directamente vinculado al negocio del narcotráfico, y esto me parece significativo para entender la presión y el aumento de la presión que Estados Unidos está haciendo sobre Venezuela. Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, que en esta publicación que realizó en el día de hoy en X, confirmando este ataque allí, en este caso en el Mar Caribe, porque recordemos que los últimos ataques a las dos narcolanchas en el día de ayer y anteayer habían sido en el Mar Pacífico, en aguas internacionales. Hoy nombró una vez más a Al Qaeda y comparó el Tren de Aragua con el grupo terrorista yihadista y dijo: de esta manera estas organizaciones criminales se comportan como Al Qaeda aquí en este hemisferio y en nuestra región, y nosotros no lo vamos a permitir, por eso vamos a avanzar con estas operaciones. Y por ese motivo es que ayer el presidente de los Estados Unidos dijo: estamos analizando y la próxima fase de estas operaciones serán por tierra. Bueno, es una advertencia muy significativa la que hace el gobierno de los Estados Unidos y está justificada, si se quiere, la comparación con el grupo terrorista Al Qaeda. En primer lugar, porque Estados Unidos los ha puesto en la misma línea, definiéndolo a ambas organizaciones terroristas, tanto a Al Qaeda en su momento como al Tren de Aragua ahora, como lo es el grupo terrorista Hamas, etcétera, etcétera. Ahora, el Tren de Aragua, como decíamos, se ha diseminado no solo en los Estados Unidos, también en el continente americano y sobre todo en países de Sudamérica. Se sabe de la presencia de integrantes del Tren de Aragua. Sin ir más lejos, un presidente de origen socialista como es Gabriel Boric, estoy hablando del presidente de Chile, ha confrontado con Nicolás Maduro por los problemas enormes de la frontera norte de Chile con Bolivia como consecuencia del ingreso de inmigrantes ilegales procedentes de Venezuela, que muchos de ellos integran justamente el mismísimo Tren de Aragua. El secretario de Guerra de los Estados Unidos dijo que no se trata solamente de drogas, se trata de muerte y destrucción para Estados Unidos y la ciudadanía de su país. Recordemos que ya son 43 los muertos en estos ataques a distintas narcolanchas. Estamos hablando con la de hoy, la 10ª, en donde fallecieron 6 miembros de la misma. Crece la tensión entre los Estados Unidos y Venezuela. También incluimos en esa tensión a Colombia. Vamos a comenzar el programa desarrollando las últimas novedades a propósito de ello, porque Estados Unidos ha atacado una nueva embarcación narco y además ha decidido desplegar a uno de sus principales portaaviones, a uno de sus principales buques militares a la región del Mar Caribe. Vamos a compartir más detalles. Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su 10º ataque contra una presunta narcolancha, con un balance de 6 muertos. Así lo anunció el viernes el jefe del Pentágono Pete Hegseth en la red X, señalando que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, declarado como una organización terrorista mediante decreto presidencial. Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth. Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono. Gobiernos de izquierda en la región como Venezuela o Colombia protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas. Estados Unidos. El presidente colombiano Gustavo Petro, que mantiene un pulso particular con su par estadounidense Donald Trump, afirmó el jueves que Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado ante un tribunal en Nueva York por encabezar el denominado Cártel de los Soles, sostiene que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en su país. El legítimo derecho a la defensa. Trump avisó al inicio de su actual mandato que estaba dispuesto a utilizar todo el potencial militar estadounidense para acabar con las rutas del narcotráfico y con los líderes de los cárteles. Recientemente dijo que está dispuesto a enviar a Hegseth al Capitolio para dar explicaciones antes de pasar a una nueva fase de la ofensiva en tierra. La oposición demócrata ha asegurado que el Congreso debe autorizar expresamente una declaración de guerra. Al comienzo del programa hablábamos de este nuevo ataque a otra narcolancha, donde murieron 6 personas más, ya con un total de 43, desde que en septiembre comenzó esta operación por parte de los Estados Unidos, que continúa
incluso su ofensiva militar en las costas caribeñas y pacíficas de Sudamérica. El último ataque, anunciado por los republicanos, en este caso en aguas del Caribe, deja un acumulado de hasta 8 operaciones en este mar que estamos viendo, a las que se añaden también otras 2 en el Pacífico desarrolladas a lo largo de esta semana. Los 6 muertos en este último ataque deja un balance total de 43 asesinados a manos de la Armada estadounidense. Por otro lado, hay que decir que el secretario de Defensa o el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha informado en X que el ataque se ha dirigido contra una embarcación operada por una organización terrorista designada. Este ataque, que se enmarca también en la nueva ofensiva marítima impulsada por el gobierno de Donald Trump contra lo que califican como una red de narcotráfico internacional, una campaña que ha intensificado también la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe, pero también, lo que vamos a sumar, el Pacífico. El Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque letal contra un buque operado por el Tren de Aragua, una organización terrorista también designada que traficaba narcóticos en el Caribe. Ha escrito también Hegseth en X, en una publicación donde admite que el ataque se ha llevado a cabo en aguas internacionales. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos y también transitaba por una ruta conocida de narcotráfico. Es la marcha del león, rugiendo cada